o seguirá pasando entre Jalisco y Colima. Hay otras historias en Sudamérica donde se han llegado hasta las balas, también por las cuestiones de los límites, de las fronteras, que no se ponen de acuerdo durante años, dejan pasar el asunto hasta que de pronto a alguien se le calienta el buche y empieza la balacera. Bueno, esto a propósito de un caso muy concreto que estuvimos platicando el otro día aquí en este estudio cuando nos visitó el presidente municipal de Acolman, con respecto también a estos límites con Ecatepec. Que no están los límites definidos, determinados. Se habla un dictamen previo, se habla que el Congreso tendrá que avalar este dictamen que no existe, pero que virtualmente se conoce. Bueno, de esto hablábamos ese día con el presidente municipal de Acolman. Ese mismo día hablamos con Crisóforo, me acuerdo muy bien. El encargado de servicios públicos, ¿no? Exactamente, de allá de Ecatepec. Creo que desde luego no había tenido tiempo de hacer la tarea, estaba sacado de onda Crisóforo, de alguna manera también fue bueno conocerlo, aunque el tema no se pudo tocar a fondo. Pero hoy el secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, Rafael Montoya, está con nosotros, viene de Ecatepec y vamos a poder hablar más claramente de este tema. Muchas gracias, Rafael Montoya. Claro que sí, Broso, gracias por recibirnos aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, afortunadamente. Cuéntame esa situación. Por supuesto que sí. Ese día que hablamos con Crisóforo, desde luego estaba, me imagino que sacado de onda, fuera de base, ¿no? Porque el presidente municipal de Acolman vino aquí muy quejoso a hablar de este basurero, de este desafío que él lo denomina así a las cuestiones limítrofes entre municipios. Nos habló que en Ecatepec habían mandado a la cárcel hasta los regidores, y yo le dije: te hubieras dejado apresar, güey, vas a la cárcel, se arma un escándalo porque estás ahí en Ecatepec encarcelado, le dices a tu gente que te ponga una madrina, algún intento de violación para hacer la cosa fuerte, ¿no? Pero bueno, así resultó la cosa. Dinos, Rafael Montoya, ¿cuál es la situación, no como la ve Ecatepec, como es? ¿Cómo es? Hemos de aclarar que de los 186 kilómetros cuadrados que es el territorio de Ecatepec, 800 hectáreas están en litigio con el municipio de Acolman. Esto debemos de dar datos muy concretos porque existe una resolución presidencial donde se dota al ejido de Santa María Chiconautla y data el 15 de octubre del 34, se publica en Gaceta de Gobierno Federal el 26 de noviembre del 34. Esto nos da un antecedente muy preciso de que esa dotación del ejido es para el municipio de Ecatepec. A la par, en el año de 1999, el entonces director general de Planeación del Gobierno del Estado de México da un dictamen para que se autorice el relleno sanitario tipo seco por 10 años en 10 hectáreas de esas 800 para ese vertedero. Consciente, la actual administración de Ecatepec ejerce actos de gobierno muy responsables y por sesión de cabildo, en este caso de agosto del 2001, se efectúan adquisiciones y usufructos de ese núcleo ejidal, las cuales son protocolizadas ante notario público. Esto no solo habla de la jurisdicción, de la posesión que tenemos, sino que aparte se detenta una propiedad debidamente registrada ante notario y registrada. En este caso, cuando Acolman decide el 8 de julio, con una desafortunada asesoría legal, presentarse en el tiradero, es obvio que ellos incurrieron en dos delitos ahí. Uno, el primero, al estar impidiendo la prestación de un servicio público, y dos, al estar obstaculizando una vialidad. Nosotros, actuando dentro del marco de derecho y no simplemente en el protagonismo, pedimos la intervención del notario público número 25, además del Ministerio Público. Con los elementos que se hace de esa inspección ocular, automáticamente el Ministerio Público, después de exhortarlos, pide que sean resguardadas estas personas y remitidas al Ministerio Público. No lo estamos inventando. Quiero hacerte entrega de este video, Broso, porque ahí está lo que te estoy comentando. No obstante, sucede que después de ese hecho se son remitidos, por supuesto nunca se les causó ningún daño a su persona, son certificados correctamente por el médico legista y ahí es la situación. En ese mismo tenor, el ayuntamiento de Ecatepec, y todo esto basado en la ley orgánica prevé en su artículo 45, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que cuando un ayuntamiento realiza actos extraterritoriales de gobierno, automáticamente fija una posición en el cual incurre en un delito. Y esta figura es precisamente el romper con ese
certeza jurídica, esa paz social, y por consecuencia el Ayuntamiento de Ecatepec pide la desaparición ante la legislatura del Ayuntamiento de Acolman, documento que fue entregado en su oportunidad en el entonces presidente de la comisión de la 54ª legislatura, diputado Valentín González Bautista. Cuando piden la desaparición de poderes. Es correcto. Ahí en ese mismo tenor, no solo se queda ahí, nosotros acudimos a más y tan por una sesión de cabildo del mismo Ayuntamiento de Ecatepec se decide por unanimidad, y aquí es muy pertinente aclararlo, hablando de las fracciones PRI, PAN, PRD, a aprobar el uso, en este caso, de recursos para contratar los servicios del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. ¿Qué estamos hablando? Ecatepec está actuando con sumo cuidado, en un marco de respeto, cero antagonismos, nada de dar un show político. ¿Por qué razón? Se ha dicho, y esto es para ver el contexto de Ecatepec, ¿qué pasa? Cuando un gobierno municipal ejerce de manera responsable más de 1.300 millones de pesos y destina más del 76% a obra de infraestructura social, esto automáticamente hay que ubicarlo en este contexto. Aquí afecta a varias colonias, entre ellas la Laguna Chiconautla, Lázaro Cárdenas, en el cual el Ayuntamiento de Ecatepec ha invertido en electrificación, en servicios públicos. Habría que preguntarle al Colman que les ha dado. Y en este sentido hablamos de 30,000 personas que pueden resultar afectadas en sus derechos civiles. ¿Por qué razón? Cuando nosotros pedimos al IFE, de ser posible, en tanto se resuelve este problema de límites, que la única autoridad competente para resolver es la legislatura del Estado, aquí nos dice el IFE, no puedo suspender credencialización porque ellos tienen a salvo sus derechos y toda esa gente tiene credencial de Ecatepec. ¿A qué vamos a más? En este sentido, cuando existe una comisión de límites dependiente del Ejecutivo Estatal, esa comisión simplemente emite una opinión. Quien va a decidir es el Pleno de la 54ª legislatura local. Y aún más, cuando se llegue la resolución, recordemos que efectivamente, haciendo mención a la noticia anterior, esto puede ser recurrible ante la Suprema Corte de Justicia a través de una controversia constitucional. ¿Qué estamos diciendo? Que Ecatepec, cuando ejerce ese tipo de acciones, el ayuntamiento lo hace de manera muy seria. No solo estamos luchando por la jurisdicción del vertedero municipal, que, como lo mencioné, tenemos la propiedad acreditada independientemente de la jurisdicción. Se está defendiendo un servicio público que es, en este caso, correctamente aplicado, porque tenemos dos apoyos. Uno, la Semarnap hizo una inspección en el cual no se detectó ningún tipo de daño que se causara al ambiente. A la vez tenemos la supervisión cada 2 meses de la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado, en el cual nosotros no tenemos un tiradero a cielo abierto, tenemos un relleno sanitario en el cual se observa la norma 83, que implica utilizar geomembranas, y en el cual, si me permites, Broso, también te hago entrega de unas fotografías donde consta el estado que actualmente guarda ese vertedero y también fotografías de los hechos de ese día. Todo lo que te acabo de mencionar está debidamente soportado con documentales. Me gustaría que en su oportunidad pudieras darle un vistazo a esto, porque todo ello se está haciendo en un estricto apego a derecho y dentro del marco legal. Ahora, vienes muy documentado, Rafael Montoya, cosa que además agradecemos aquí en el programa, pero entonces yo te pregunto, el presidente municipal de Acolman es un retrasado mental. O sea, está loco. Cuando plantea esto de que no están claros los límites entre Acolman y Ecatepec, ¿está loco cuando lo dice? Sugeriríamos que tuviera mejores asesores. Y dos. Pero la razón, o sea, no digo que no estés bien documentado en cuanto a estas cuestiones, pero entonces, ¿qué fregados está peleando Acolman? Te mencionaba yo, Broso, esto hay que contemplarlo en un aspecto más amplio. Ubiquemos que Ecatepec es un municipio con más de 3,5 millones de habitantes. Sí. Tenemos un padrón electoral de más de 1.300.000 votantes. Sí. Luego entonces, si lo entendemos en ese contexto, ahí se deciden gobernaturas. Aquí, con todo respeto al señor presidente de Acolman. No estás usando esta onda de ya estás en la onda Beatriz Paredes del trinche 11% y esas cuestiones. Por supuesto, o sea, que no. Aunque Acolman tenga menos habitantes, aunque se tengan menos responsabilidades, ¿no tendrían derecho a pelear los límites con ustedes? Por supuesto, y ellos tendrán que acreditar su dicho.
Yo te estoy mencionando que Ecatepec, de una manera responsable, vamos a acreditar con documentales, las cuales afortunadamente tenemos. Pero sí está esta duda de los límites. O sea, si hay un dictamen previo que indica que donde está este relleno sanitario es parte de Acolman, No, ¿existe o no? No, por supuesto que no. Hay una opinión, yo quiero dejar bien claro, hay una opinión de la Comisión de Límites dependiente del Ejecutivo Estatal y esa opinión no es la verdad legal. Ahora, pero esa opinión, únicamente la opinión, dice que donde está el relleno sanitario es Acolman. Ellos comentan en base a una visita del 97. Tú y yo Digo, pero sabemos. la opinión es esa. Sí, pero desfasada 4 años hacia atrás, 5 Bueno, años. también del 34 hay un gran desfase. Sí, pero afortunadamente se ha logrado la posesión pacífica y el uso correcto del espacio. Acolman únicamente se circunscribe a las 10 hectáreas del vertedero. Y esto va más allá, hablamos de 800 hectáreas, varias colonias. ¿Por qué? Porque si con todo respeto decimos de Acolman que solo se gobierna para algunos miles de habitantes, muy respetables, muy mexicanos todos, pero si hablamos del tamaño del municipio, de donde las responsabilidades son efectivamente aplicadas, el presupuesto es correctamente aplicado, esto hay que entenderlo en ese contexto. Se hace decisiones de gobierno Pero no está siendo correctas. discriminatorio. Estamos siendo selectivos. Ahorita tenemos que ir a un corte, pero Claro. yo creo que estás rayando en la discriminación. No, por supuesto Cuando no. dices, bueno, pues hay como unos cuantos habitantes, una bola de ojales ahí. Y cuando se tiene más cantidad de gente, cuando hay un presupuesto de este tamaño, cuando son votantes que pueden decidir una elección, luego no estás discriminando, casi te faltó decir pinche Acolman. Por supuesto que no. O sea, claro que no. prácticamente, déjame ir a un corte y regresamos, adelante. porque hay cosas a las que tenemos que entrarle por los cuernos. Viene muy documentado el señor Montoya, pero también tenemos que aclarar cosas que a lo mejor el tamaño de los pueblos, acuérdense de Estados Unidos, no determina la razón. Vamos a ver, corte. Su mirada desconfiada en su cara iba mostrando la tragedia que llevaba. Estamos platicando, ¿qué quieren que sigamos? La cuestión es esta. Vean ustedes cómo está la situación. Ecatepec ha estado dando servicios a este lugar que podríamos mantener el límite en duda. No obstante la cuestión, Ecatepec sigue brindando esos servicios, pase lo que pase en el Congreso. Por lo pronto ustedes siguen surtiendo servicios. De manera responsable y puntual. Eso desde luego no habla mal de ustedes. Ahí están los servicios, están dando los servicios. Pero como esta cuestión limítrofe no se puede arreglar hasta que el Congreso decida cuál es el límite, y el Congreso a lo mejor, no sé si se la llevan muy lenta, si son muy apáticos, si son indiferentes o muy cuyeyes. Vamos a poner todo el abanico de posibilidades. No se han pronunciado al respecto. En el momento que se pronunciase el Congreso y ustedes, Ecatepec, no estuvieran de acuerdo con lo que dictamina, entonces ustedes irían a la Suprema Corte Es correcto. a alegar una controversia. Definitivamente. Y por Pero ello, ya sobre la base de algo. por supuesto, tan la base de que tenemos la posición pacífica, tenemos las documentales y afortunadamente a uno de los mejores constitucionalistas de México, que es el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Orihuela. Afortunadamente. Bueno, pues mira, Rafael, la cuestión es que tú me digas, no obstante que ustedes están cumpliendo, como dices tú, responsablemente, con toda esa gente, vamos a decir, de ese tramo, que no se sabe qué va a pasar con él hasta que diga el Congreso, no tendría el municipio de Acolman el derecho de decir, oye, también eso podría ser mío. Van a ejercer su derecho que efectivamente cuando se llegue el punto de aportar las documentales, las tendrá que revisar en este caso la Cámara. Lo que sí nosotros no estamos de acuerdo es prestarnos precisamente a chantajes y mucho menos actuar dentro del marco fuera de la ley. ¿Por qué? Cuando ellos se presentan ese 8 de julio de este año, se presentan con policías armados, vehículos, y eso habla de romper el Estado de Derecho. Violentan. Como está. Y por eso precisamente el Ministerio Público, después de exhortarlos y no aceptar, por eso ordena el aseguramiento, por eso se remiten. Y se remiten a los que estaban presentes. Y hemos de comentar penosamente que el señor presidente sale huyendo, también está aquí en el video, y deja solo a su cabildo.
y posteriormente se retira su policía. En lo que el Congreso llega a una decisión, como en cualquier otra ley, yo creo, ¿no hay alguna ley previa que dice realmente hasta dónde llegan los límites? O sea, no creo realmente que lo que está sucediendo es... ¿Tienes micrófono? Sí, claro que sí, Tiene señor. micrófono, tiene micrófono. Sí. A ver si le suben el volumen, si son tan amables. Es un aparatito que es para arriba y para abajo. Para arriba es más, para abajo es menos. Dice volumen o vol. Lo que yo quería saber es, en lo que el Congreso llega a una decisión, ¿qué ley anterior existe? O sea, porque debe de haber algo que reglamente los límites entre los dos lugares. Es correcto, existe una serie de planos, elementos que nos permiten determinar concretamente de que nosotros ejercemos esa jurisdicción y no obstante tenemos la posesión. Son dos factores de derecho y aparte lo que comentaba de que se tiene legalmente adquirida la propiedad de que ocupa el vertedero. Y hemos de comentar como dato adicional que en su oportunidad al lado del vertedero el gobierno del estado en su momento expropió una fracción de ese inmueble para colocar el penal de Chiconautla de Ecatepec. Entonces, hablamos de varias cosas a la vez. O sea, estás hablando de precedentes. Todo forma un gran conjunto. Y esto tendrá que ser valorado en su oportunidad por la Cámara o en su defecto por la Suprema Corte de Justicia. O sea, el precedente puede simbrar costumbre o tradición, por ejemplo. Posesión le llamamos nosotros los abogados y además documentales que demuestren fehacientemente que se ha ejercido ese derecho de jurisdicción sobre esa zona en litigio. ¿Y ustedes quieren que el Congreso dictamine? Por supuesto. Porque de alguna manera siento que mientras estos carnalitos del Congreso se hacen que la Virgen les habla, ustedes son víctimas o rehenes de una cuestión que no, en la que no debiera caer ni el señor de Acolman, ni ustedes. Nosotros vamos a confiar plenamente en la imparcialidad que aplique el señor gobernador, así como la legislatura. La legislatura, en este caso, la comisión que conozca y el pleno cuando dictamine. ¿Por qué razón hablamos de esa imparcialidad? Porque definitivamente no solo está en juego el decir si es Acolman o Ecatepec, sino estamos hablando de una gran cantidad de gente que ejerce sus derechos como ciudadanos mexicanos, mexiquenses, y que si alguna decisión arbitraria y fuera de derecho se llegara a dar, automáticamente estarían perjudicando a terceros que son la gente que reside ahí. Pero de alguna manera ya son paganos de eso. O sea, yo te pediría que no metas a Montiel porque es otro poder. Pero ya emitieron a través de ese poder una opinión. Pero, pero el legislativo es el que opera, ¿no? Pero ya se agotó esa primera instancia, es opinión. Y hay que dejarlo bien claro, opinión de la Comisión de Límites dependiente del Ejecutivo. Y si esa opinión va pocamente sustentada, pues está dejando en entredicho todo este proceso, esa la seriedad que se está aplicando. O sea, el Ejecutivo es el que da la opinión esta que decía a través de la Comisión de del 90 y qué del 97. Del 97. Es la opinión del Ejecutivo, es correcto, que se vuelve más o menos el precedente de Marras. Y la turna en su oportunidad a la legislatura, a la actual legislatura, todavía con el anterior presidente. Pero que la opinión no sirve hasta que el legislativo diga realmente... Es correcto, que diga su dictamen, su último dictamen. Pero así como la posesión marca un precedente, la opinión ejecutiva no marca otra. Bien, ellos en su momento basan que hicieron un recorrido, el cual, con todo respeto, no coincide con la realidad que estamos mencionando. Y esto puede ser verificado físicamente en el lugar, para ello traemos el soporte, tanto en video, fotografías, documentales y obvio, lo más importante, la gente. A nosotros lo que nos interesa es la dignidad de la gente que reside en esas áreas, porque hemos de hablar que si pasaron más de 70 años sin atenciones y el día de hoy que se les están brindando los servicios mínimos indispensables, vota un problema, pues qué pena, ¿no? Qué pena porque definitivamente no se está haciendo parcial y por consecuencia automáticamente en último término están dejando a la gente. Y la realidad es de que el Ayuntamiento de Ecatepec tiene en primer lugar la dignidad de la persona humana. Y en ese sentido trabajamos. Finalmente aquí la cuestión más o menos queda también en alfileres, porque igual ustedes pueden hablar de la responsabilidad con la que están actuando, que sin duda lo están haciendo, pero también el señor de Acolman tiene antecedentes como para roer el hueso, pero eso finalmente no nos lleva a nada como la ciudadanía. O sea, es inútil. Mientras el Congreso no tenga... Me imagino que ustedes están cabildeando con ellos, que les están llevando los documentales, que están llenando de razones su punto. Por supuesto, y además recordemos que hay una ustedes serie de son legisladoras, panistas, ¿no? Así es. Ustedes son panistas, fíjate nada más. El gobierno estatal es priista. Ustedes en Ecatepec son panistas. Correcto. Los de Acolman son perredistas. Fíjate nada más que, nada más falta que entrara, quiera Dios, Luchavilla a cantar. Es un mosaico. Es un mosaico. No
¿no están ustedes cayendo en una provocación, una provocación generada por la indiferencia del Congreso? No, por supuesto, nosotros confiamos en el marco de derecho y hemos de apostar todo a ese marco de derecho, definitivamente. Dime. Sí. Qué barbaridad, qué joder. Oye, entonces, yo nada más te quiero decir una cosa. Lo que ha dicho, ¿tú escuchaste lo que dijo aquí el presidente municipal de Es Colima? correcto. Aquí lo tenemos. Presidente municipal. Sí, brother, ¿cómo estás? Buenos Espérame, días. no lo oigo porque no tengo teléfono. Pásamelo, espérame. Ahí está. Yo estaba oyendo, pero no lo estaba oyendo, no tenía yo el teléfono. Presidente municipal, ¿cómo está? Bien, brother, ¿cómo te va? Buenos días. Mire usted, le saludo desde luego. Aquí yo quiero decirle algo bastante claro. No queremos cargarle la canasta a nadie. Ni queremos que ninguna de las dos partes lucren con esta cuestión porque estamos en un medio masivo de comunicación. Así es. Entonces, ni quiero yo servir de escalera para usted, ni quiero servir yo de escalera al licenciado Montoya Romero que tengo aquí a mi derecha. Sí. Estamos hablando de razones. Así es. Documental. Estamos hablando de cuestión documentada. Estamos hablando de historia contemporánea. ¿Ha estado usted escuchando al licenciado Rafael Montoya? Sí, lo he estado escuchando con mucha atención. ¿Qué opinión le merece lo que aquí nos ha dicho? Pues dice que me sorprende mucho su disposición porque el día que estuvimos por allá y que efectivamente lo comenté y lo sostengo, estuvimos ahí, yo estuve ahí desde la 1 de la tarde y me retiré como a las 4 y yo esperaba que el señor presidente Pastrana pues se presentara ahí para que habláramos de igual a igual. En virtud de que no se presentó, bueno, pues yo tuve que retirarme, además que el mismo señor Montoya en una de sus intervenciones, él decía que solamente quería hablar conmigo. Yo les pedí, bueno, pues que yo hablara directamente con Pastrana, y de hecho yo pediría que el señor Pastrana tomara no el teléfono, sino que cumpliera con esa palabra que dejó empeñada en una ocasión que nos reunimos. Pero vamos a hablar una cosa, señor presidente municipal Sí. de Acolman, Rigoberto Cortés. Sí. Yo creo que sería inútil hablar de la presencia del señor Pastrana, porque, bueno, finalmente tampoco ha tenido el interés de venir acá. Cosa que agradezco, porque así tuve el placer de conocer a Rafael Montoya Romero. Debe estar muy ocupado, a estas horas debe estar corriendo, o yo no sé. Pero, dado que usted está al teléfono, hablemos del caso en concreto, porque incluso hablar del presidente municipal de Ecatepec en este momento sería inútil. Así. Hablemos entonces del caso concreto. El señor Montoya Romero está dando la cara, comuniquémonos con él, y cuando dé la cara el presidente municipal de Ecatepec, hay que tenga un rato libre para los medios, ya lo dará. Por lo pronto, lo que dice Rafael Montoya Romero, ¿se le hace a usted deschavetado, fuera de lugar o una mentira? Mire, yo creo que no conoce a detalle lo que está diciendo, por lo siguiente, mire, el dictamen fue terminado el 6 de septiembre del 2000, prácticamente teníamos un mes de haber asumido el cargo, tanto ellos como nosotros. En la administración anterior se proporcionó toda la información que se tenía, tanto los gobiernos de Ecatepec como Acolman. Y bueno, ellos tuvieron prácticamente 2 años para que desvirtuaran lo que se aportó a través de la información que se tiene. Permítame un segundo, el dictamen previo del Ejecutivo fue terminado en el 2000. Sí, yo tengo que también el señor presidente Pastrana lo recibió, él lo recibió el 8 de marzo de este año. El dictamen El predictamen. Vamos a decir, el borrador del dictamen ya lo tenía Pastrana el 8 de marzo. Nos reunimos él y yo y lo recibimos. Entonces, él ya conocía el dictamen, no es reciente. Él ya lo conocía el 8 de marzo, de manera extraoficial. Ahora, permítame usted, presidente municipal, este dictamen, ¿es del que hablábamos, el mismo? Así es, el mismo. Él habla de una fecha de entrega, pero le sugeriríamos que leyeran la última parte de ese dictamen,
y se basan precisamente en ese recorrido de 1997. Si tiene el señor presidente el documento, nos podrá... O sea, aclaran al final de... que se basan en ese recorrido del 97. Que es la administración pasada de los dos lugares, vamos a decirlo. Ahí está en el documento. Y en este dictamen, este dictamen del Ejecutivo, esta opinión es la que ustedes no comparten de ninguna manera. Claro que no. Pero no porque lo compartan, ¿tiene alguna validez? Aquí queremos dejarlo bien claro, es la legislatura local la que va a decidir, el señor presidente lo sabe, sus asesores, presumo que lo saben. Ahora vamos a dejar esto bien en claro. ¿Podríamos o valdría la pena, licenciado Montoya Romero, valdría la pena reunir a los presidentes municipales? ¿Se podría llegar a algo que valiera la pena de reunirse los dos o sería perfectamente inútil? No, al contrario, Ecatepec ha manifestado desde ese penoso incidente del 8 de julio la total disposición de recibirlos en el Palacio o en el lugar que indicaran. Ahí desafortunadamente la decisión, y hemos de aclararlo muy puntualmente, no la tomó el ayuntamiento, la tomó el Ministerio Público. Consta en esa fe de hechos que se dio ante notario. Bueno, ustedes dicen lo que está grabado. Todo, y documentales. Lo que voy es esto, el señor presidente lo sabe, si desea hoy mismo, las puertas del Palacio están ahí, el señor presidente efectivamente anda trabajando, ustedes lo saben. Toda la gran problemática que resulta de Ecatepec y las acciones que están haciendo implican las 24 horas del día trabajar ahí, definitivamente. Ahora, valdría la pena, licenciado, valdría la pena ponerle fecha y hora. Les ofrecemos el mañanero. No tiene Ecatepec por qué sufrir, ni la gente de Ecatepec. No tiene a Colman por qué sobreexcitarse por un asunto que está en las manos del Congreso. No puede ser ni un capricho de Ecatepec ni un berrinche de Colman. Podría haber una negociación donde los espíritus se calmaran hasta que el Congreso, emitiera un dictamen. Por supuesto, ahí queda la voluntad del Ayuntamiento de Ecatepec, y hablo de los 23 integrantes, incluyendo al presidente municipal. Ecatepec apuesta por el lado del derecho, por el lado de la tranquilidad. Queda esa oferta y esa disposición de Ecatepec hacia el municipio de Acolman. ¿Podríamos reunir a los dos presidentes municipales? A partir de hoy mismo, si gusta. Pues sería estupendo. No es para crear una riña. No es para ponerle nadie escalón de lucimiento. Porque finalmente la razón pone a todo mundo en su lugar. ¿No es cierto? La verdad está dicha. Aquí está lo que en su momento quien tenga que decidir lo hará, y la disposición que quede muy claro. Ecatepec está abierta a las puertas las 24 horas del día para el señor presidente, todo su cuerpo edilicio en el momento que ellos determinen y se comuniquen con nosotros. No, presidente municipal de Acolman. Sí, nada más que se van a tener que llevar nuestros amparos para que no nos vayan a detener. No, por favor, no chille usted en cadena nacional, señor presidente municipal. O sea, finalmente estoy ofreciendo el mañanero para que se reúnan. Sí. Sí, ¿quiere usted? Sí. Y no se trata de ver quién gana o ver quién pierde. Sencillamente que debe haber un punto de razón en los dos municipios para esperar tranquilamente que el Congreso se defina y más bien seguir la carretera de la ley, que es bastante clara. ¿Está usted de acuerdo o no? Por supuesto, a mí me sorprende mucho la disposición que tiene ahorita el señor secretario, porque la verdad es que no la ha habido. Yo nada más le pediría, bueno, que me marcara al señor presidente Pastrana para escuchar de viva voz que sí me va... Don Rigoberto. Que sí nos vamos a reunir. Don Rigoberto. Sí. Y yo sé que varias veces usted ha dicho que no lo han querido recibir. Me ha dejado plantado. ¿Estarías de acuerdo mañana? Por supuesto. Mañana estaría de acuerdo. Mismo lo esperamos a don Rigoberto allá en el Palacio. No, aquí. Aquí mismo. Deje eso, habría que checarlo ya con el presidente, pero está abierto. ¿En cuánto tiempo lo podría checar? Al rato mismo lo checamos sin ningún problema. Oye, señor presidente municipal, antes de que acabe el programa tendríamos la respuesta del señor presidente municipal de Ecatepec para que nos reuniéramos aquí a platicar, a sacar un provecho de una plática. Sí. Y valdría la pena que usted aceptara. No, aquí supuesto. en Televisa usted no puede ser arrestado. 957-00. No, señorita, estoy aquí con mi suegro y usted me está diciendo. ¿Está usted de acuerdo? Por supuesto, Broso, por supuesto que vamos a estar ahí. Nosotros no necesitamos pedir autorización a nadie
para presentarnos al lugar. Usted es el presidente municipal. Así es. Aquí el señor es el secretario del ayuntamiento, Así es. que tendría que preguntarle al presidente municipal si no tiene inconveniente O alguna otra actividad. o alguna otra actividad más importante que venir con el trinche payaso. Que deje de rezarle a la Virgen de Guadalupe que tiene ahí en su Qué pena. sala No, de cabina. señor presidente municipal, yo le suplico que no rebajemos el discurso. Si el señor es católico o ultracatólico, eso será bronca de él. Nosotros estábamos nada más viendo qué le afecta a la gente, qué le podría afectar a la gente, qué podría afectar en la relación con un municipio vecino. No estamos viendo si somos aquí azules, rojos, amarillos, verdes. No estamos en ese tipo de discurso. No obstante, las creencias y las plataformas de cada quien, finalmente en este país tenemos que empezar a convivir todos, del partido que seamos, de la religión que profesemos, mientras no afectemos al servicio público, que este es el caso. Entonces, antes de las 10 de la mañana, tendremos una respuesta del señor presidente municipal de Ecatepec, vía don Rafael Montoya, para entonces podernos reunir aquí. Mañana, usted como presidente municipal de Acolman, el señor presidente municipal de Ecatepec y un servidor para platicar en el más alto de los niveles, señor presidente municipal, una cuestión que no puede afectar ni la vecindad, ni puede afectar a terceros, que serían los más importantes, que sería la sociedad. Yo nada más le pediría lo siguiente, Broso. Vamos a agarrarle la palabra al señor secretario respecto a la visita que se va a hacer al basurero. Yo llevaría de mi parte alguien para que pudiera sacar unas muestras, un muestreo de lo que él dice, que está muy preocupado también por la ciudadanía. Si estuvieran realmente preocupados por la ciudadanía, no estuvieran tirando los lexiviados que genera la basura al canal. ¿Le parece a usted que eso lo podamos platicar en el mejor de los niveles el día de mañana? Si el señor presidente municipal de Ecatepec acepta la invitación. Sí. Perfecto. Muy bien, señor Cortés. Estaremos pendientes entonces hasta que don Rafael Montoya nos dé a conocer el humo blanco o no. Si no es así, pues entonces yo me haría para atrás de este asunto, porque las cuestiones o se enfrentan una vez de frente todo, o ya no se enfrentan, y entonces viene la patética indiferencia que ha percudido y que ha sumido al país en gran parte de los problemas que hoy vivimos. De acuerdo, muchas gracias, señor presidente. Hasta luego. Gracias. Don Rafael Montoya, quedamos recordemos una más al señor presidente, y para nuevamente acudiendo amablemente a sus asesores, no son los ayuntamientos quienes determinan la viabilidad de un vertedero. Son la instancia correspondiente, la Semarnat, la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado. Nosotros tenemos los documentales donde avalan que se está haciendo correctamente. Ahí hemos de comentarlo muy puntualmente. Él puede hacer las visitas como ciudadano que guste, no podrá personarse como autoridad, porque si no, entonces no estaría respetando el principio de civilidad del que estamos hablando. En aras de esa cuestión es que estamos tratando de arreglar esta reunión, no para pelear, sino decir, bueno, el punto que uno dice tiene que estar sustentado. Si no, la contraparte lo tendrá que sustentar para su lado. Y para conocimiento del mañanero, dejamos los documentos aquí. Los dejamos y los estudiamos. Por supuesto. Desde luego. Vean el video. Desde luego, los estudiamos por si hay humo blanco en la cuestión del presidente municipal. Rafael, avísenos antes de las 10, claro por favor. Se lo vamos a suplicar. Por supuesto que Por lo pronto, bienvenido. Enhorabuena por este programa tan excelente. Gracias, gusto en conocerlo. Muy inteligente los comentarios. Muchas gracias. 9:20. Vamos a nuestro estudio de Miami, donde está Storm Buckley. ¿Cómo? Buckley. Porque me estás acabando.